6, hemos dejado en el versículo 27, ahora leemos versículo 28, que forma parte de nuestra meditación, y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Y 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas versiones cortan acá el relato. De por sí, de que, digamos, las separaciones, ni siquiera los capítulos, ni los numeritos, los números que usted ve grandes, los números chiquitos, incluso tampoco los subtítulos que tenemos ahí, nada de eso es inspiración de Dios. No se agarren los pelos, no se tiren, no digan, no me quieran tirar con nada. No se piense que estoy en una herejía. Eso no es inspiración. Toda la palabra, pero según qué editorial, versiones, han separado por fragmentos para darle, digamos, algún tema. Pero a mí humilde entender, porque no le voy a ir diciendo a decirle, Editorial Vida o Harper Caribe o los otros que hayan, Collins y no sé cuántos más. ¿Por qué no pusieron el versículo 30 dentro del mismo párrafo? Porque para mí debería terminar en el versículo 30 este párrafo, esta sección, cuando dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y para mi entender deberían haber incluido el versículo 30 ahí. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Y qué importante a veces es decir, no sé si yo le digo, a ver, piense en Jesús. ¿Usted cómo lo verá? ¿Cuál es la primera imagen que le viene de Jesucristo? Porque cuando uno habla de Jesús, o inmediatamente, tal vez según la fecha, lo verán como el martirizado, como el que está en la cruz o como el que está resucitado. Pero fuera de eso, si yo le digo, a ver, pensá en Jesús, ¿cómo lo pensaría usted a Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Digamos, a ver, pensá en Jesús, ¿qué estaría haciendo ahora? Y no sé, andaría caminando con sus discípulos. Y no sé, andaría haciendo algún milagro. Y sí, estaría en alguna sinagoga o en algún lugar enseñando. ¿O no? Estaría haciendo milagros en la naturaleza. ¿Sí? Y Elizabeth se le imagina jugando con los niños cuando era chico, ¿no? La mentalidad de la maestra inicial, ¿no? Se lo imagina de chiquito jugando. Ahora, no creo que a todos le venga la idea de que Jesús está cantando, ¿no? No sé, pero creo que no es muy común que a alguien le venga a la mente decir Jesús cantando. Es como que no lo veo acá. Dale, vamos, muchachos, vamos cantando, ¿no? Como que a veces no se nos da esa idea. Pero Jesús cantaba. Jesús alababa a Dios, a su Padre. Y era común en las fiestas de la Pascua de que canten himnos, tomaban salmos para alabar a Dios. Y Jesús esto es lo que hizo. Y cuando hubieron cantado, ¿qué dice el himno? Salieron al monte de los olivos. Bien podría decir el himno o poder decir los himnos, porque en realidad lo que se cantaba en la Pascua exclusivamente era lo que le llamaban el Jalel. Y el Jalel constaba de varios salmos, desde el Salmo 113 que tenemos nosotros hasta el Salmo 118. Por eso digo, bien podría decir los himnos, o el himno también está bien dicho porque el Jalel era como que lo juntaban y lo hacían a uno solo, ¿no es cierto? Hacían de todos estos salmos un ramillete y decían, cantemos el Jalel. Así que, ¿qué es lo que cantó Jesús? ¿Usted quiere saber lo que Jesús cantó? Lea desde el Salmo 113 al 118 y se va a dar cuenta qué es lo que cantó Jesucristo. ¡Aleluya! Salmo 113 al 18, entre otras cosas, va a hablar de que Dios es el Dios creador y es el Dios Padre. También va a decir, los salmos va a hablar exclusivamente de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. También va a hablar de cómo
el Señor se enfrentó a los ídolos de Egipto y a los ídolos cananeos, y cómo fue derrotando a cada uno de esa idolatría que tenían los pueblos, y cómo también Dios fue derrotando a los enemigos. Otras cosas, los salmos van a hablar acerca de Dios, cómo los salva a su pueblo de la misma muerte. Otras cosas que dicen las alabanzas es que van a alabar la misericordia de Dios, van a alabar a Dios. Y me gusta uno de esos salmos, que es uno de los más cortitos, pero está incluido en el Jalel, en que llama a que todos los pueblos, todas las naciones alaben al Señor. Y esto es algo muy profético, porque hasta ese entonces lo único que eran llamados a alabar a Dios era exclusivamente el pueblo de Israel. Pero Jesús toma este salmo y lo incluye ahí, porque proféticamente quiere decir, vendrá un día que no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones se unirán para alabar al Señor. Y este salmo fue profético, tan profético que nos llegó a nosotros, a Argentina, y es por eso que el Señor incluyó a Argentina en medio de este salmo, y diciendo, todas las naciones, ustedes también, los argentinos, alaben al Señor y alaben la misericordia de Dios, que es grande, porque vendrá el día donde Dios hará misericordia y salvará al mundo entero. Así que también hay acciones de gracia por la liberación que el Señor hizo. Así que quiero decir con esto de que las fiestas de Pascua ellos no eran que decían, vamos a hacer la Pascua así nomás porque sí, sino que la fiesta eran justamente, la Pascua eran fiestas, ¿sí? ¿Se imagina usted una fiesta? ¿Se imagina una fiesta así? Shh, shh. Porque cuando yo era chico, ¿les cuento o no les cuento? ¿Les cuento o no les cuento? ¿Quieren que les cuente? Qué chusmas que son, ¿eh? Pero bueno, les voy a contar. Me gustaba ir a la casa de mi abuela a mí, porque los fines de semana casi siempre la pasaba ahí en Jahuel. Tenía muchos amigos y me gustaba ir y la pasaba en la casa de mi abuela, y tenía a mi primo Luis, Ramón, y andábamos por ahí los chicos, a nosotros en plena adolescencia, niños ya pasando a la adolescencia. Nos gusta correr, jugar la pelota, hacer ruido. Y mi abuela tucumana, decía, no corran, porque en Pascua no se podía correr, no se podía caminar rápido. Todos tenían que andar en silencio, no se podía hablar fuerte. No había que gritar. En Pascua era prohibido correr. Así que a nosotros nos decía, no corran, chango, no corran, chango. Y nosotros íbamos así con Luis. Pasábamos así, cuando terminaba de pasar por el lado de mi abuela, corríamos otra vez. Y como nosotros podíamos jugar y a pegarnos y a corrernos otra vez. Yo le pegaba a él me pegaba a mí, yo le tiraba de los pelos, le pegaba un piedrazo, o lo pegábamos con algún palo. Juego sano, ¿no? Así éramos y andábamos. La cuestión era que la abuela nos decía, pero ¿qué no les he dicho? Lo que les he dicho, que no corran. Si se hacen de no servir estos changos, ¿no? Porque había que quedarse quieto, en Pascua era así. Qué diferente la Pascua que realmente celebraba Cristo, porque había canción. Eran unas fiestas tremendas, porque celebraban que Dios lo había liberado de la esclavitud. Imagínese estando esclavo tanto tiempo y de repente Dios te libera, ¿qué vas a hacer? No corran. ¿Quién no va a correr? Vas a saltar, vas a gritar, vas a hacer demostración de alegría. Y eso es lo que pasaba en la fiesta de la Pascua. Eran verdaderamente celebraciones. Las mejores celebraciones se hacían en Pascua.
se destacaban todo por hacer una linda Pascua. Y había mucho ruido, mucha música, mucha danza, mucha canción. Así que se celebra la Pascua. Y porque yo tengo, si Dios quiere mañana, voy a cumplir mi juveniles 56 años, ¿no? Y así que estaba sacando cuenta que prácticamente, yo tengo más de cristiano que de vida. Porque llegué a los 5 años ya para cumplir los 6, así que prácticamente es como que de cristiano tengo un poquito más que de vida. Y me acuerdo entonces las Santas Cenas de niño, que parecía se la habían dado a uno que nunca había sido esclavo y que nunca había estado perdido, porque en la iglesia eran algo así como mi abuela. La Santa Cena, para nosotros cuando yo era chico, mire hermano, a mí a veces, no voy a andar exagerando que me asustaba ni me daba miedo, pero como que la Santa Cena, yo iba a ver cómo todos lloraban. Y quería decir algo más. Como todo el mundo lloraba, porque los que estaban al frente, como que los animaban a que lamenten la muerte de Cristo. A ver, a que lamentar. Y los himnos eran de lamentar también, o sea, tipo lamentaciones. Jerusalén, Jerusalén, ay de ti Jerusalén. No, o sea, eran canciones, a mí me gustan, pero lo que estoy diciendo no era como para celebrar. Eran cultos donde te hacían recordar la muerte de Cristo nada más, que Él murió, que Él padeció. Y es verdad, pero también está en la otra parte, Cristo resucitó. Así que los cultos eran así. Y no solamente eso, es que hablaban y te hacían sentir el peor de todo. Por tu culpa, Mario, murió Cristo. Siempre a Mario, ¿no? Bueno, Guille, por tu culpa murió Cristo. Pero que le hacían sentir tal culpable, tan porquería, por decir, por culpa mía, Señor. Uno quería ya, porque tenían eso de hacernos sentir culpables. Y después venía la otra. Cuidado que nadie va a tomar la cena indigno. Ay, ahora, no tomé la Santa Cena. O sea, a lo que voy, hermano, eran épocas donde, no sé, a uno esa Santa Cena no eran celebraciones. A tal punto que yo, como todos lloraban, y yo, no sé, hasta me daba no sé qué verlos llorar a todos. Todo a mi alrededor lloraba. Entonces yo me esforzaba por llorar. Y empezaba, hermano, a pensar por ahí a veces cosas como fea o algo, hacerme sentir culpable para al menos, porque uno dice, pero ¿por qué hacía eso? Y no sé, que uno es cuando está en medio de eso, es como que parece que quiere hacer lo mismo que el otro hacen. Pero cuando leemos la Biblia y vemos que el Señor se puso a cantar, y vemos el trasfondo de lo que es la Pascua, y vemos que esto era una celebración, una algarabía, un gozo, algo que lo tenían que exteriorizar, que se ponían a danzar, a tocar los instrumentos y a alabar a Dios por esa liberación, nos damos cuenta de que nosotros debemos celebrar, y por eso cada vez que venimos a la Santa Cena, venimos dispuestos a celebrar Santa Cena y a celebrar los beneficios, que el Señor nos hizo. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué más dice?
Y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Y ahí usted lo puede leer, todos los beneficios del Señor. Pero la palabra del Señor nos habla de los beneficios que nosotros tenemos de recordar la Pascua, que es para nosotros esta Santa Cena. Porque el Señor, cuando viene, hace algo nuevo. Hasta la liturgia que se hacía hasta ese momento, pero viene Cristo y va a cambiar y dice que esto es ahora un nuevo pacto. Cada era o cada dispensación que el mundo ha vivido dentro del plan de Dios se marca con un pacto diferente. Y por eso es que digo, el inicio de la era de la iglesia comienza acá, porque el Señor marca un nuevo pacto. Y toda era, toda dispensación comienza con un pacto. Así que acá es donde comienza, entonces inicia esta era del nuevo pacto con nosotros, en donde todos tenemos acceso a la gracia del Señor, cosa que antes no tenían. Antes no tenían. Entonces, Dios es quien, o mejor dicho, Jesús es el que inicia entonces con esta nueva era. Y podríamos decir, hay que celebrar, no lamentar, sino celebrar Santa Cena. Y hay motivos para nosotros para celebrar, porque fuimos beneficiados con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Algunos versículos que vamos a leer no los vamos a profundizar, sino solamente mencionarlos y hacerle una pequeña referencia. Pero quisiera que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y entonces estamos celebrando sus beneficios, como lleva por título esta palabra, celebra sus beneficios. Y así que estos motivos para celebrar. ¿Usted cree que tiene motivo para celebrar? Yo tengo motivos. Así que en esta Santa Cena celebramos los beneficios del Señor. Y Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que no pertenecían a Israel, eran gentiles. Así que éramos nosotros acá también incluidos. Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19 nos termina diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Uno de los beneficios, entre tantos, no vamos a ver todos, pero uno de los beneficios que tenemos nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo es que el Señor nos ha hecho el Israel espiritual. Él nos ha hecho el Israel espiritual. ¿Por qué? Todas las promesas, la esperanza,
el Dios, la paz, la amistad con Dios, ser pueblo de Dios, no eran para nosotros. Pero sin embargo, por la muerte de Cristo, dice la palabra del Señor, aquí nos dijo que a través de su sangre, nosotros hoy hemos sido acercados. Versículo 19 dice, así que ustedes ya no son extranjeros, no son cosas extrañas, sino que ahora son de la misma ciudad que los santos, a quienes llamaban los israelitas, los miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Pero mire, hermano, nosotros no somos un primo lejano de Dios. No somos el cuñado de Dios. Y bueno, me tocó este cuñado, mi hermana agarró ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya es familia mía, por decir así, ¿no? No somos ni primo lejano, ni somos cuñados. Pertenecer a la familia de Dios, ¿qué nos ha hecho a nosotros? ¿Cuál es? ¿Qué somos nosotros de Dios? Alfredo, la hermana, la pastora Elena, Elizabeth, no sé, alguien por acá, son hijos. Los demás no sé qué serán. ¿Qué somos de Dios? Hijos. Es más, yo pensé que cuando usted iba a decir hijo, iba a aplaudir y se iba a alegrar, pero parece que no. ¿Qué somos? ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! Somos beneficiados. Y Él nos hace el Israel espiritual. Y estos hijos de Dios son beneficiados en que Dios a nosotros nos ha dado las promesas. Por eso todas las promesas de Dios son para nosotros también. Promesa de Dios es para nosotros, pero no solamente eso, sino que dice que nos ha dado una nueva esperanza de vida eterna. Y también Él nos ha dado, se ha llamado nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Dios, porque antes dice que estábamos sin Dios. No, pero si yo tenía a Dios. No tenías a Dios. Pero es más, tenía un montón de dioses. Bueno, para Dios, dice, estaban sin Dios, como queriendo decir, todo eso que ustedes tenían no era nada. No, pero ¿y todo el altar que yo tenía? No era nada. No era nada. No. Pero mirá que me costó bastante porque me la ungieron con agua allá en Luján. No importa, eso no era nada. Sin Dios. Pero cuando venimos a ser el Israel espiritual, Él pasa a ser nuestro Dios, pasa a ser nuestro Padre. O sea que tenemos un Dios, tenemos a quien clamar y ese es el beneficio. No solamente eso, sino que tenemos paz. Paz. Y dice que la paz de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Porque algunos se puede llegar a enterar de que vos estás mal, o sea, que la estás pasando un tiempo difícil, pero igual te sigue viendo que vos venías a la iglesia, que aunque estás por ahí pasándola mal, un tiempo difícil o un tiempo de prueba, de tribulación, igual viene a la iglesia, igual alaba a Dios y dice, ¿y este tipo, esta mujer, cómo hace? Parece que nada le afecta. Sí, le puede llegar a afectar, pero hay una cosa que tiene el Hijo de Dios, que es paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz te puede guardar en medio de la adversidad, porque es esa paz que Dios te ha dado, es un beneficio. No solamente eso, sino que Dios nos ha llamado a nosotros amigos de Dios. Y no solamente amigos, sino que pasamos a ser ahora parte de los ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, somos el pueblo del Señor. Por eso, hermano, no deberíamos celebrar que nosotros tenemos promesa, que tenemos esperanza, que tenemos Dios, que tenemos paz, que nos hemos amigado con Dios y que somos el pueblo de Dios. ¿No le parece motivo suficiente para celebrar? Claro que sí, tenemos que celebrar. Y en Santa Cena esto es un beneficio el cual nosotros venir a recordar. En Santa Cena venimos a recordar estos beneficios que merecen ser celebrados. Romanos capítulo 8, permítame que vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 8
Y el versículo 16 nos dice la palabra del Señor, y parte del 17, Romano 8, 16 y parte del 17, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? ¿Que somos qué? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Y qué más? Y coheredero con Cristo. Y coheredero con Cristo. Luego termina diciendo que los herederos también tienen que pasar tribulaciones. Pero a lo que voy es, hermano, que otro de los beneficios que Dios nos ha dado en su muerte y resurrección es que nos ha hecho coherederos con Cristo. O sea que el Señor a nosotros no nos ha dejado así nomás, no nos ha dejado empobrecido, no nos ha dejado en la miseria, sino que cuando venimos a Cristo, Él nos pasa a nosotros la potestad legal de poder ser un coheredero. O sea, está el heredero principal, por decir así, ¿no es cierto? El que hereda todas las cosas. Y tranquilamente podría ser como todos, ¿no? Porque cuando hay herencia, mamita querida, se olvidan que son hasta hermanos. ¿Sí? A veces hasta se olvida que son hermanos. Y entonces en alguna cosa a ver si yo me puedo agarrar más. O cuando hay la herencia y dicen, bueno, tal vez uno están ahí en el velorio y los otros ya se van antes y empiezan a cargar las cosas de la mamá, de la abuela, todo. Yo me agarro esto, yo me agarro el otro, yo me agarro... Y a mí que me dejaron una mesita nomás. Todos se llevaron lo mejor. Y tratan, ¿qué me dejaron a mí? ¿Qué me dejaron a mí? ¿Qué me dejaron a mí? Así que Dios no nos ha dejado sin nada a nosotros. Está el heredero principal. Ese heredero, ¿sabe quién es? Jesucristo. Ahora, aquí está lo bueno, porque contrario a como actuaríamos nosotros, las personas, los hombres y mujeres, todo lo contrario, Cristo dice, ¿quiénes quieren venir? Yo le ofrezco mi herencia. El Padre me ha dado toda potestad. El Padre me ha dado toda autoridad. El Padre me ha dado un lugar con Él en el cielo. ¿Quiénes quieren venir conmigo? Yo les firmo y los hago coherederos junto conmigo. Vengan. Y por eso la palabra del Señor dice que el Señor subió a lo sumo y se le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se nombre, toda lengua confese que es el Señor. Los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, deben confesar que Cristo es el Señor. Pero no solamente eso, sino que se le fue dado todo poder y toda autoridad. Y la Biblia nos dice ahí en Efesios de que el Señor lo ha repartido a la iglesia, lo ha dado por cabeza a la iglesia, porque Él es la plenitud que llena todas las cosas. Y la iglesia está llena de la plenitud del Señor y de todo poder y toda autoridad, y también de toda promesa del Señor como herencia. El Señor nos ha hecho coheredero, no nos ha desplazado, no nos dejó afuera, sino que Él abrió el camino y dijo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Y nosotros somos coherederos con el Señor. Dígame, si usted recibe semejante herencia, ¿qué va a andar entristecido? Lo va a celebrar, lo va a celebrar. Mínimo un asado, mínimo, ¿no? Mínimo un buen asado, pero hay que celebrarlo. Y nosotros en Santa Cena debemos recordar esto también y venimos a celebrar. No solamente que somos el Israel espiritual, sino que somos los coherederos juntamente con Cristo. Quiero que lea juntamente conmigo ahora el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y vamos a leer el capítulo 14 de Génesis. Hay un episodio muy lindo ahí, Génesis 14, versículo 18, y hasta el 20 leemos, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. ¿Y qué hizo? Y bendijo diciendo, bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Así que, ¿qué dice aquí Melquisedec? Este personaje, un sacerdote. Un sacerdote viene luego de que él fue a rescatar a su sobrino Lot, luego que peleó batalla y que ganó Abraham. Entonces le sale este sacerdote Melquisedec, que era sacerdote y era rey de la ciudad de Salem. Salem, antiguamente, ¿no es cierto?, se le llamaba Salem, lo que hoy es Jerusalén. Así que rey y sacerdote de aquel lugar sale a aquel lugar a bendecir a Abraham. ¿Y sabe lo que saca? ¿Qué va a sacar? Pan y vino. ¿Esto qué está haciendo? ¿Simbolismo de qué? ¿De qué? De la Pascua. Pero también llevado a nuestro tiempo, ¿simbolismo de qué? De Santa Cena, por supuesto. Sacó pan y vino. Ahora, lo importante de ver estos elementos, porque en la palabra pan en el hebreo antiguo es lechem. ¿Y sabe qué significa? Pan significa provisión. O sea que cuando nosotros venimos a la casa de Dios a celebrar Santa Cena, lo que vamos a hacer es recordar a través del pan de que Él es nuestro proveedor. El pan nos está diciendo: yo soy el que te proveo de todas las cosas. Yo soy el que te doy todas las cosas. Quédate tranquilo, quédate quieto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es servir a Dios. Porque dice su palabra: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo te voy a decir una cosa: vos no querés que tu descendencia sea empobrecida ni que ande mendigando. Vos encárgate de servir a Dios, porque luego lo que viene por demás van a ser bendecidos a causa tuya también. Por eso cuando el rey y sacerdote le da pan, lo que está diciéndole a Abraham: yo soy el que te proveo a vos. Yo soy tu proveedor. Luego los israelitas lo van a conocer cuando el Señor también le da alimento, que Él es Jehová Siré, ¿no es cierto?, más adelante. Pero esta palabra aquí, lechem, significa provisión. Ese pan significa de que Dios es nuestro proveedor. Y como dice la palabra que nosotros repetimos en el Salmo 23, en el Salmo 23, a ver otra vez, porque a veces que faltará, dijo uno al final. ¿Qué dice en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el Dios que te provee. Pero también trajo, ¿qué más sacó? El vino. El vino en el hebreo antiguo es yashin, ¿sí? ¿Sabe qué significa yashin? Banquete. Banquete. O sea, el Señor te va a proveer, pero ¿cómo te va a proveer? Si venía a casa, capaz que te convido una tostada yo. Pero Cristo no viene así nomás. Te va a poner un banquete. No es poco. Dios no es escaso. La provisión de Dios va a ser abundante como un banquete. Pero cuando leí esta palabra banquete, automáticamente me lleva y me hace acordar al mismo salmo que estamos haciendo referencia, Salmo 23, pero el versículo 5, que en la primera parte dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es esta palabra, decir aderezar una mesa, es el Señor me prepara un banquete. Lo lindo es que dice en presencia de mis angustiadores.
hágase la película, hágase la imagen. Están sus enemigos, sus angustiadores, diciéndole de todo, tratándole de decirle cosas malas, tratando de hacer la vida imposible. Como dijimos el jueves, ¿quién estuvo el jueves acá? Que hablamos acerca del enemigo, que está queriendo siempre en la lucha espiritual, ¿no? Y que siempre trata de hacernos la vida imposible. Imagínate todo eso queriendo hacerte la vida imposible y vos acá, ¿sí? Comiendo enfrente de ellos y esto dice, reventando, porque no te pueden hacer nada. Es más, Dios te pone una mesa, un banquete, adereza mesa enfrente de mí, delante de mis angustiadores. Así que ellos tratan de angustiarme y terminan siendo angustiados ellos por lo bien que me ven a mí, porque Cristo es el que dice, paren un momento, Él está comiendo ahora, déjenlo tranquilo, no se metan con Él. Es el Señor, por eso es el vino, significa banquete, significa que el Señor te da en abundancia. Porque cuando venimos a celebrar Santa Cena, entonces venimos a celebrar la provisión que el Señor nos da, la abundancia que el Señor nos da. Ese es un beneficio. Y por último, la última referencia que quiero hacer es en Éxodo, el otro libro que sigue, Éxodo capítulo 12. Aquí fue instituida la Pascua para hacer la liberación del pueblo de Dios. Y el versículo 8. Y esto es algo que me gusta mucho. Y dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y dice, y aquella noche comerán la carne asada y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. ¿Sí? Con hierba amarga lo comerán. Pero dice, la carne ¿cómo tenía que estar? Hervida, sancochada, no. Tenía que estar asada, ¿qué dice? Al fuego. ¿Cómo debía estar? Asada al fuego. Así que me gusta esta expresión cuando dice al fuego, porque cuando veo ahí fuego, me hace acordar cómo el Señor también es como que inicia ahí la iglesia. Cristo hace algo con la Santa Cena, inicia un nuevo pacto, pero luego allí en Hechos capítulo 2, dice que de repente vino un viento recio que sopló sobre los que estaban allí y dice, y vino lenguas como de qué, lenguas como de qué, y ahí dice que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y ahí marca el inicio de la iglesia, el inicio propio de la iglesia, con la llenura, el bautismo, con la demostración de poder en fuego del Espíritu Santo. Y lo que dice acá la palabra del Señor, que cuando instituye la Pascua, le dice, esa carne tiene que estar asada y la tienen que hacer con fuego. Uno de los beneficios que el Señor nos ha dado es a nosotros, que nosotros no tenemos que andar buscando el fuego de acá y de allá. El Señor ya ha depositado en su iglesia el fuego, la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros venimos a celebrar Santa Cena, nosotros venimos también a celebrar que el Señor derramó de su Espíritu, que el Señor puso en nosotros el Espíritu, que ese Espíritu antes visitaba a la gente, las usaba, pero luego se iba. Solamente eran visitas. Pero hermano, hoy la palabra del Señor dice de que cuando venimos y aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar y está en nosotros. Es por eso que nosotros somos morada de Dios, templo del Espíritu Santo, porque Él vive en nosotros. Él ha repartido de su fuego en nuestras vidas, ese fuego que no se apaga, ese fuego que arde, ese fuego que tiene que estar en nosotros, ese fuego que vos tenés que cuidar, que arda constantemente en tu vida. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un hijo y una hija de Dios que están encendidos en la presencia del Señor. Y por eso, hermano,
Yo digo, si el Señor nos ha hecho el Israel espiritual, si nos ha dado herencia, si el Señor nos da provisión, si el Señor es abundante con nosotros, si Él ha repartido de su espíritu en nosotros, ¿usted qué le parece? ¿Hay que celebrar o no hay que celebrar? Tenemos que celebrar sus beneficios, y por eso, qué pena que muchos se la pierden, tal vez porque no saben los beneficios todavía que tiene con la Santa Cena. Pero, hermano, ningún culto faltes, tenés que estar en todo, debería. Pero si hay un culto donde no tenés que faltar, es acá. Pero no por mí. Sí, a mí me gustaría ver la iglesia llena, que ninguno falte, que todos vengan. Pero es por ustedes, por nosotros, mejor dicho, por nosotros, para que no nos perdamos los beneficios que el Señor tiene cada vez que nosotros celebramos Santa Cena. Por eso, hermano, cuando hacemos Santa Cena, es tiempo ¿de qué? De celebrar, de celebrar. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor. Te damos gracias, nuestro Dios, por lo que has hecho con nosotros. Señor, hoy es tiempo, Señor, de alabar, tiempo de glorificar. Hoy es tiempo, Señor, de bendecir tu nombre. Hoy es tiempo donde tu iglesia se junta para celebrar, para conmemorar lo que hiciste, pero también para hacerte fiesta a vos por lo que tú has hecho. Celebramos, Señor, la muerte y también la resurrección tuya. Celebramos que junto con ella tú has traído beneficio para nuestras vidas. Celebramos, Señor, de que tú hiciste cosas grandes a través de este sacrificio vivo. Y hoy estamos acá una vez más para recordar todos esos beneficios, porque no queremos olvidarnos de ninguno de ellos y hacer fiesta, celebración para nuestro Dios. Hoy te celebramos a ti, hoy te alabamos a ti, hoy te glorificamos a ti, hoy te damos gracias a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra por todo lo que has hecho por nosotros. Hoy celebramos en esta Santa Cena y te damos gracias. Gracias por todos los beneficios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.